Muy bien, hermanos. Continuamos con esta siguiente parte. Estamos en el capítulo 17. En el capítulo 17, del verso 3 al verso 10, por favor. Le va a dar lectura. Aquí estoy viendo. Mi hermano David, por favor, del verso 3 al verso 10. La parábola de las águilas y el de la vid. Amén. Del verso 3. Del verso 3 y al verso 10. Y el hermano Carlos va a dar el significado de esa parábola. El significado de esa parábola está comprendido en el verso 11 al verso 16. Adelante, hermano David. Ya, amén. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila. Sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí está plantada. Será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Perfecto, muchas gracias, hermano David. Hermano Carlos, por favor, el significado de esa parábola se encuentra en el verso 11 al verso 16. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significa estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto, para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto echó con el rompió. Muy bien, muchas gracias, hermano Carlos. El profeta emplea la imagen del cedro y también de la vid para referirse
a un episodio de importancia decisiva en la historia del pueblo de Israel. Nabucodonosor está representado por el águila enorme del verso 3, un enorme águila. Nabucodonosor es esa enorme águila que deportó a Babilonia al rey Joaquín. Este rey Joaquín había sido puesto por el faraón Necao de Egipto. Y en su lugar va a dejar al rey Sedequías. Pero el rey Sedequías, por medio de un juramento con Nabucodonosor, hice un juramento con Nabucodonosor. Cuando hacían juramento, los testigos de estos juramentos eran su respectivo dios, el faraón por los dioses de Egipto y el de Ezequías por Jehová. Por eso que dice que quebrantaron el pacto que habían establecido entre ellos. Este pacto fue siendo testigo Jehová mismo. Pero este pacto que realizó Sedequías con Nabucodonosor fue quebrantado, fue violado. Buscó la mitad de la amistad del faraón. Esa es la otra águila enorme del verso 7. Esta enorme águila, Nabucodonosor, con esta vid, después la vid tiene sus raíces, se va hacia Egipto. Hace una alianza entonces con Egipto. En represalia contra la traición, Nabucodonosor lanzó su último ataque contra Jerusalén. Cuando fue puesto el rey Ezequías en Jerusalén ocurrió en el año 597. Y en el 586, durante estos años intermedios, él va a pactar con el rey, el faraón de Egipto, quebrantando el pacto que había establecido con Nabucodonosor, siendo testigo Jehová mismo. Todo eso es lo que está representando Dios mismo por medio de esta parábola. Se lo dio a conocer al profeta Ezequiel. La pregunta es, ¿va a prosperar Sedequías con esas alianzas políticas que estableció con Nabucodonosor? Serán destruidos, no prosperará, nos dice el pasaje. Y eso se concretó en el 586, cuando se fueron cautivos Ezequías y todos los que habitaban en Jerusalén. Por lo menos eran los de la aristocracia, de la élite, los que tenían el poder económico, político, la gente más influyente. Van a quedar los más pobres del pueblo de Dios en Jerusalén. Aquellos que no se le hizo misericordia, juicio, no se le perdonaron las deudas, aquellos que fueron esclavizados, esas personas van a quedar con toda la tierra. Es una parábola también, bueno, la otra parábola más adelante, esa fue la del águila y del águila. En el capítulo 18, yo creo que ustedes han escuchado hablar de esta nueva doctrina. A ver, me apareció un mensaje acá. Ok. Ya. Hay una doctrina, lo más probable es que ustedes lo han escuchado, de las maldiciones generacionales. Si el padre fue borracho, el hijo también va a ser borracho. Si el padre fue delincuente, estuvo en la cárcel, también el hijo lo más probable y con seguridad, debido a un demonio que tiene poder, que ha ejercido poder legal, ha condicionado también al hijo a pasar por la misma suerte. Será un delincuente y también estará en la cárcel. Si fue la mamá o madre soltera, también la hija correrá la misma suerte, porque hay un demonio que se ha apropiado de esa familia y tiene poder legal para ejercerlo contra esa familia, para determinar la conducta de la hija en este caso. Y así, no solamente conductas, sino también algunas enfermedades y pecados también de las personas. Aunque sea creyente, la persona tiene que hacer una especie de una guerra espiritual para cortar esas maldiciones generacionales. Eso es, a grandes rasgos, lo que consiste aquella doctrina. Es muy antigua. El sustento de esa doctrina proviene de Canaán, donde los dioses, cuando no se le ofrecía un sacrificio,
tomaban represalias contra aquella familia y todos sus descendientes hasta de la tercera, cuarta generación. Acababan con toda aquella familia, lo exterminaban. El Moisés, el legislador del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, registra que los padres no llevarán el pecado de los hijos, o los hijos, no, ni los hijos llevarán el pecado de los padres, en el capítulo 24, en el verso 16, teniendo como referencia la religión cananea. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado, escribió Moisés en el Antiguo Testamento, capítulo 24 de Deuteronomio, en el verso 16. También el profeta Jeremías dijo, los israelitas tienen un refrán, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les dio la dentera, o se le carearon los dientes, se le destemplaron los dientes. Eso lo dijo Jeremías, no se va a repetir este refrán entre ustedes, cada uno morirá por su propio pecado. Ahora está mucho más desarrollado, y esta es la parte más desarrollada de aquella antigua doctrina que viene de la cultura de los cananeos. Capítulo 18, verso del 1 al 32, se presentan 3 generaciones. Está el abuelo, el papá, y después se presenta el nieto. Se presenta un hombre justo primero. Y luego engendró a un hijo ladrón, que derrama sangre, bueno, que comete todos los pecados del pueblo de Dios. La justicia de ese hombre la salvará. Pero si engendra un hijo malo, la justicia del papá no le salvará, sino que el hijo llevará su propio pecado. Y después, si este hijo malo tiene un hijo que le sale bueno, no recibirá la condenación de los pecados de su papá anterior, sino que se le retribuirá conforme a sus justicias, se salvará y vivirá. 3 generaciones se presentan para indicar que no existe esta supuesta maldición, aunque no está hablando acerca de las maldiciones generacionales ahí, pero es un texto que desacredita la moderna doctrina de las maldiciones generacionales, porque lo que está acá en el fondo, lo que se desarrolla es que ellos están culpando a Dios, están indicándole que Dios es injusto, porque fueron los antiguos los que cometieron el pecado y a ellos se les está dando la retribución conforme al pecado de los antiguos. Por lo tanto, Dios es injusto, no quieren responsabilizarse por su pecado. Pero esa doctrina sirve para desacreditar esa antigua religión o concepto que tenían de las consecuencias de los pecados de los antiguos. Acá señala que cada uno morirá por su propio pecado. En el Nuevo Testamento indica, cada uno morirá por su pecado. No hay nada que determine la conducta o el pecado de las futuras generaciones. Cada uno es responsable por su maldad. Eso es lo que desarrolla este capítulo, el 18, verso del 1 al verso 30 y 32. Eso lo leyeron, ¿verdad? Para responder las tareas. Esa parte ya lo leyeron, para no leerlo nuevamente. El fondo de esa doctrina, o el sustento de esa doctrina, el fundamento de la construcción de esa doctrina, una de ellas es la religión de Canaán y la otra son las experiencias. Experiencias, pero muy seleccionadas. Aquellas experiencias que sirven para confirmar aquella doctrina, pero aquellas experiencias que no confirman aquella doctrina son eliminadas o son descartadas para forjar esta doctrina de las maldiciones generacionales. Después se presenta una analogía de los leoncillos. Esta analogía representa la casa de David, o la realeza. Este capítulo es un lamento representado en forma alegórica de la caída de la dinastía de David. Caen los reyes de Judá.
se habla acerca de una leona. Esta leona representa a Israel, que da a luz a varios cachorros. Los cachorros de esta analogía son los reyes de Israel, que crecen hasta ser fuertes y se convierten en leones. Sin embargo, uno de los reyes es capturado y llevado a Egipto. Otro es capturado y enjaulado y llevado a Babilonia. Cuando se cumplen esto en el 597, cuando se llevan a Joaquín, a uno en el 597 se llevan a Joaquín, y en esa época se llevan también al profeta Ezequiel. Porque Sedequías queda en el puesto, pero después se revela Sedequías, se lo llevan también a Babilonia y cae finalmente el pueblo de Dios. Hay una consulta de los ancianos al profeta Ezequiel de los acontecimientos que ocurren o que están ocurriendo en Jerusalén, y el profeta le recuerda, le hace una reseña histórica. Dios lo sacó de Egipto, eso lo dice el verso 1 al 10. Es un pueblo redimido entonces, lo constituyó como una nación, le dio reyes, le dio un territorio, le dio una ley para regular el comportamiento de esta nación, hizo un pacto con ellos, perpetuo o pacto eterno. Esto no quiere decir, esto no se debe interpretar literal, es pacto eterno perpetuo, porque en el Nuevo Testamento se habla acerca de otro pacto que es nuevo, de mejor calidad. Le dio sus leyes también para constituirlo como una nación y se rijan conforme a aquellas leyes. Los llevó a la tierra de Canaán. Fueron desobedientes. Históricamente fueron desobedientes. Desde que salieron de Egipto ya comenzaron a manifestar su idolatría, fabricándose un becerro de oro. Al rebelarse contra Moisés, al tentar a Dios, cuando dijeron, ¿estará realmente Dios con nosotros? Al pedir carne, porque se aburrieron del maná. Al no creer que Dios le había dado la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel, tenían que ver primero para asegurarse si Dios le estaba hablando la verdad o le estaba engañando. Por eso fueron los espías. Cuando se establecieron en la tierra de Canaán, dijo, no hagan alianza, lo primero que hicieron fueron formar una alianza. Y le preguntaron de dónde venían estas personas, lo engañaron. Luego que murió Josué, viene la época de los jueces. 200 años tuvieron en este círculo vicioso de prosperidad, pecado, juicio y liberación, restauración. 200 años tuvieron esa situación. Pidieron un rey, le envió un rey, Saúl. Un mal rey conforme al corazón del pueblo, y después Dios le envía a otro rey, a David. Tuvo un hijo, pero este hijo fue un hijo desafortunado, que implementó malas políticas opresoras sobre el pueblo de Israel. Y por estas políticas opresoras, terribles, dramáticas, que favoreció a una tribu en perjuicio de las otras tribus, las tribus del norte se van a rebelar. Se produce la división por el pecado de Salomón. Todos los reyes del norte se rebelan. En el sur algunos reyes van a servir. Por eso dice, algunos son obedientes, otros desobedientes. Pero históricamente, hasta ahora, el pueblo de Dios viene pecando. Fueron desobedientes. Históricamente, eso para resumir brevemente la historia que destaca el pueblo de Dios. Por lo tanto, el Señor le dice que no le va a responder. ¿Por qué no le responde? Porque ellos no quieren abandonar ni dejar la idolatría. Es lo mismo que ocurrió con Jefté, el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no le responde? Porque ellos no quitaron la idolatría. ¿Cuándo le responde y le envía a Jefté para que lo libere de parte de los enemigos que invadían el pueblo? Cuando abandonaron y quitaron su idolatría, los zarcillos, los oros, todos los cultos idolátricos, entonces ahí envía Dios a Jefté, cuando se arrepintieron. ¿Por qué acá no responde? Porque no están arrepentidos, no, y la forma, la evidencia de que no están arrepentidos es porque no han quitado la idolatría de parte del pueblo. Les promete, sin embargo, que aunque sean castigados, volverán del cautiverio babilónico. Se dice una y otra vez que ellos volverán del cautiverio babilónico. Le predice que los hará volver de sus abominaciones, de sus repugnancias.
de sus prácticas que le descomponen el estómago a Dios. Eso decía el profeta Isaías. Sus prácticas cúlticas son abominables. Se me revuelve el estómago, le dan náuseas, le dan ganas de vomitar por estas prácticas cúlticas que tienen de Dios. En esta época también. El resultado, por tanto, del cautiverio babilónico. ¿Cuál será el resultado cuando ellos se han llevado a Babilonia? ¿Qué es lo que va a producir en el verso 43, hermano Christopher? ¿Qué experimentarán ellos cuando ocurra todo este desastre nacional? Amén. Dice, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. ¿Cuál será el resultado entonces una vez que hayan sido llevados a Babilonia? Se aborrecerán a sí mismos. Muy bien. Se aborrecerán a sí mismos. Otras versiones bíblicas señalan que sentirán asco de sí mismos. Dios sentía repugnancia, las prácticas de este pueblo eran abominables anteriormente, pero el pueblo disfrutaba de estos pecados, no, no le comprometía para nada la conciencia, estaban sumamente tranquilos, dormían bien, no le inquietaba su conciencia en las noches, podían conciliar muy bien el sueño. Y además que los falsos profetas le decían no va a ocurrir ningún tipo de peligros. Aunque se llevaron un grupo el año 597, volverán en 2 años después. 2 años más volverán nuevamente a la tierra. Otros decían abandonados Jerusalén, ya no ve nada de lo que nosotros cometimos aquí en la tierra, ni tampoco va a ocurrir todo lo que Dios ha dicho por medio de los profetas. Por lo tanto, no tenían problemas, pero sin embargo para Dios le era una práctica abominable. Pero después que ocurran todos los acontecimientos que habían sido vaticinados por los profetas, ellos lo más probable es que van a reflexionar una vez que haya ocurrido todo el desastre. Van a pensar, van a revisar las escrituras. Cuando se den cuenta de que no hay ninguna esperanza de que van a volver pronto a Jerusalén. Porque el templo, las murallas, la ciudad fue incendiada, destruida totalmente. Cuando aquello ocurra, entonces comenzarán a pensar, a reflexionar de lo que le habían indicado los profetas. Y parece que ahí comienza a producirse lentamente, con un proceso lento, gradual, el arrepentimiento. Y luego meditarán ellos sobre su propio pecado y sentirán asco de sí mismos. Ese va a ser el resultado. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo acá. Hermano Jaime, ¿qué hacían los hombres? No sé si sigo en esta parte, ¿no? Vamos a ver si sigo esta parte. ¿Qué hacían los hombres de Jerusalén a causa de las abominaciones que habían en ella? O llegó después, parece, hermano Jaime. No, parece que no lo alcanzó a ver esa parte. Hermano Christopher, ¿qué hacían los hombres a causa de las abominaciones que habían en la ciudad de Jerusalén? Los justos se humillaron y pedían misericordia. Perfecto. Gemían y clamaban a Dios a causa de todas las abominaciones que había en la ciudad de Jerusalén. Excelente. Hermano David Ruiz o hermana Miriam, cualquiera de los dos. ¿Qué le promete Dios a su pueblo cautivo en Babilonia? ¿Qué le dice a los cautivos de Babilonia por medio del profeta Ezequiel? Dios promete volverlos a su tierra. Eso es uno. Y también La Dios, gloria de Dios se posa Dios sobre el será, monte hacia el oriente. muy bien, Dios irá con ellos y será un santuario allá en la tierra del cautiverio. Eso le promete a dos cosas. Será Dios un santuario para ellos
y van a regresar. Otra vez volverán a su tierra. Perfecto. Vimos también que los falsos profetas serán condenados, los idólatras serán castigados, Jerusalén sufrirá cuatro juicios. ¿Cuáles son estos 4 juicios que sufre Jerusalén, hermana Belén? ¿Cuáles son estos 4 juicios? La muerte, Muy bien, espada, muy bien, ¿qué más? la pestilencia, Muy bien, ¿no? espada, pestilencia, excelente. em, El pan, hambre, el hambre y las fieras. perfecto. Y las fieras se lo van a comer. Si no mueren por hambre, van a morir por espada. Si no mueren por espadas, por pestilencia. Si no mueren por pestilencia, las fieras del desierto se lo van a devorar. Pero van a morir, van a ser todos castigados. ¿Qué más vimos aquí? Dios no responde a la consulta de los ancianos porque ellos no han abandonado su idolatría. Esa es la razón. ¿Y cuál será el resultado que producirá el exilio babilónico para los judíos cuando vuelvan o cuando se encuentren allá meditando, reflexionando todo lo que le ha ocurrido? Hermano Carlos. Bueno, ¿Cómo dijo, hermano? ¿qué ocurrirá con los judíos cuando sean llevados al cautiverio babilónico? ¿Qué resultados producirá ese exilio babilónico para ellos, para el pueblo de Dios? Bueno, de partida creo que era la voluntad de Dios, ¿no? De que se exilió. O, Lo- bueno, se van a purificar, ¿eh? Isaías dice eso, y el profeta Ezequiel indicaba que ellos van a sentir asco de sí Acordarán mismos, de sus malas prácticas. van a sentir asco de sí mismos, ¿eh? Recién van a reflexionar de todos los pecados que hicieron, pero estando allá en el exilio. Si no hubiesen sido llevados al exilio, hubiesen continuado, se hubiesen pervertido totalmente, hubiesen corrompido el pueblo de Dios e impediría que viniera el Redentor del mundo, ¿eh? Jesús de Nazaret. Esto no lo había terminado. Ahora sí, continuamos con la siguiente. Con la siguiente presentación. Muy bien, ahora vamos a la clase número 17. Esta es la penúltima clase, mis hermanos. La próxima semana ya estamos concluyendo. Y el mismo día de clase yo le voy a enviar los planes de curso y los libros de textos también para la siguiente y nueva materia, que es Teología Sistemática 2. Ahí vamos a ver las doctrinas de Cristo, las herejías en torno a Jesucristo a través de toda la historia, los nombres de Cristo, los atributos de Cristo, las obras de Cristo, los estados de Cristo, los oficios también de Cristo, todo lo relacionado con la persona de Jesucristo. Y después vamos a ver la parte de la salvación. Y todos los elementos que están relacionados con la salvación, todas las otras doctrinas que se relacionan con la salvación como predestinación, por ejemplo, la perseverancia de los santos, la justificación, santificación, regeneración, adopción, entre otras doctrinas muy importantes. Esa doctrina es teológica ya aquella. Bien. En el capítulo 20 estamos ahora. Capítulo 20 del profeta Ezequiel. Aquí hay profecías contra los otros pueblos, contra el bosque del Negev. Verso 45 al 49. El sur aquí se refiere a Jerusalén y Judá. Desde el Negev hasta el norte, la profecía advierte de una calamidad que consumirá toda la tierra de Israel. Vendrá el juicio sobre todo este territorio. Contra todo Israel, del verso 1 al verso 12, este oráculo de condenación es el primero de 4 cánticos que están compuestos a partir de la imagen de la espada, uno de los instrumentos de castigo tradicionales en el juicio divino, la espada.
Los tres primeros son contra Israel y el último es contra Amón. El fuego que quema el bosque del Negev, todo árbol verde, seco, se convierte en espada. El bosque se transforma en la ciudad de Jerusalén, sus árboles verdes y secos en todo el pueblo, los justos y los injustos, contra quienes se dirige la espada. En el verso 21, capítulo 21, verso 1 al 27, contra el pueblo de Israel. Acá Israel ya no existe. Hablando en términos étnicos o políticos, porque existe solamente Judá, porque Israel ya desapareció en el año 722. Ahora nos encontramos entre el 597 y 586. En esa época o periodo nos encontramos ahora. Por lo tanto, cuando se utiliza el término Israel, se refiere al pueblo de Dios, específicamente estamos hablando de los judíos. ¿Por qué hay una profecía contra Israel? Debido a vuestra declarada iniquidad. Por esa razón tu pueblo fue llevado al cautiverio, le dice Dios al profeta Ezequiel. Los malvados gobernantes de Israel serán derribados de su poder. Pero también, aparte de Israel, la profecía se dirige contra los amonitas. Aquí vamos a leer esta porción, verso 28 al verso 32, hermano Jaime, por favor. ¿Por qué hay una profecía contra los amonitas? Dice, una espada contra los amonitas. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás, pues, la espada está desenvainada para degollar, para consumir, está pulida con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplaces. Para que la emplees sobre los cuellos de los malos, sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. La volveré a su vaina, en el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré. Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Será pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. Muy bien, muchas gracias, hermano Jaime. Contra los amonitas. ¿Por qué contra este pueblo en particular? Por su oprobio, dice el pasaje bíblico. ¿Pero a qué se refiere el oprobio? O la culpa que ellos tenían. Porque trataron con desprecio al pueblo del pacto. Aunque el pueblo de Israel está siendo castigado por Dios mismo, empleando a los babilonios, a Nabucodonosor, ellos están actuando con desprecio con este pueblo que está siendo castigado de parte de Dios. Esa es la razón principal. Después de la toma de Jerusalén por Nabucodonosor, se apropiaron del territorio de Israel. Tomaron el territorio de este pueblo. Eran enemigos históricos, se entiende. Los amonitas, los moabitas, los edomitas, todos son enemigos históricos del pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando está siendo castigado por los babilonios, se alegran. Y ellos vieron la oportunidad de extender sus territorios, conquistar los territorios del pueblo hebreo que habían perdido por Nabucodonosor. Esa es la razón por la cual la profecía se dirige hacia los amonitas. Pero también la profecía está contra Jerusalén. ¿Por qué contra Jerusalén? Porque sus príncipes derraman sangre. Esa es la primera razón que menciona, en el verso 1 al verso 14. Serán dispersados por esa razón entre todas las naciones. Bueno, se refiere al cautiverio, al exilio babilónico. Serán convertidos en escoria, lo menciona el verso 18 al verso 23. En esta sección se enlistan los pecados de todas las clases sociales de Judá. Todos están corrompidos, están envueltos en el pecado. Hermana Belén, por favor, en el verso 25, estamos en el capítulo 22,
se enlista las clases sociales del pueblo de Israel. Cada una de las clases sociales tiene sus pecados. Vamos a ver acá en el verso 25 cuál es ese pecado. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. ¿Hasta dónde era, hermano? Solamente el 25. Al 25. ¿A quién se Ya. está refiriendo, aludiendo al texto bíblico? A los profetas. Los profetas. En otras versiones bíblicas se mencionan a los príncipes, ¿ya? Acá se indica los profetas. Eso se le conoce como variantes textuales. Cuando en una parte dice príncipe, otro dice los profetas. Las famosas variantes textuales. En la introducción de la Biblia ya vamos a ver más ese tema de a qué se refieren las variantes textuales. Algunos traducen de un texto puede ser la Septuaginta, otros texto masorético, texto de hebreo. Por eso se producen estas famosas variantes textuales. En el verso 26, hermano Christopher, ¿qué otro grupo se menciona acá? Estamos en el capítulo, En el capítulo 22. verso 6, ¿cierto, profe? 26. 26. Correcto. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿A qué grupo se menciona acá? Los Ahora. sacerdotes. Ya, están los profetas, están los sacerdotes. Muy terrible los sacerdotes que no tenían ninguna preocupación por las cosas sagradas, ¿eh? No distinguían entre lo santo y lo profano. Violaron el día de reposo, que era lo distintivo del pueblo de Dios. Por eso que uno en el Nuevo Testamento lo que más van a enfatizar los judíos va a ser el día de reposo, ¿ah? Ellos dicen, podemos cometer cualquier otro pecado, pero si nosotros guardamos el día sábado, ya se nos van a abrir el reino de los cielos de par en par por el simple hecho de guardar el día sábado. Pareciera que eso aseguraba la salvación y la entrada al reino de Dios por el simple hecho de guardar el día sábado. Ya estaban seguros de evitar el juicio de Dios. Era por eso quizás, porque acá nunca lo observaron ni el día de reposo, ni tampoco el año sabático, ni el año de jubileo. Por eso van a descansar durante todos esos periodos que no le dieron descanso a la tierra, esos 70 años le van a dar descanso ahora. En el verso 27, hermano, ¿alguien iba a decir algo? No, el jubileo es de los 50 años, si no me equivoco. Exactamente, sí. Donde deben Ah, descansar 2 años seguidos, después de 50 años. Y esos 2 años la tierra va a producir por sí sola para alimentar a los israelitas. Y ellos debían educarse o estudiar la palabra de Dios en ese tiempo. ¿Eh? El año sabático era para dedicarse a las cosas sagradas, prepararse, estudiar la ley de Moisés. Y después, en el año jubileo, 2 años para estudiar la ley de Moisés. Eran como en toda la vida una vez, lo calculamos con los hermanos cuando estábamos estudiando el Pentateuco. Pero eran muchos años, eran entre 15 y 17 años más o menos de la vida que ellos le dedicaban al estudio, a la educación de la ley de Moisés, bastante tiempo de su vida. Si contamos todos los días sábados, cada 7 años y el año de jubileo. ¿Qué más? Verso 27, hermano Jaime, por favor. 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Bueno, ¿a quiénes alude acá ahora el profeta? Los gobernantes. A los gobernantes. También se le llama a los Bueno, príncipes, los pastores. Se refiere a lo mismo, son personas que gobiernan. Estas son las clases sociales, todos están bajo esta corrupción. En el verso 29, el verso 31, hermana Miriam, por favor. Verso 29 al 31. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres
que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿A quién alude ahora Versículo. hasta el 31? Está bien. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Muy bien. Aludió entonces el profeta a los príncipes, a los profetas, a los sacerdotes y ahora último al pueblo. al pueblo en general. Los príncipes, los sacerdotes, los profetas y el pueblo en general, todos quebrantando la ley de Moisés. Recuerde que la clave de interpretación del Antiguo Testamento es el pacto que Dios estableció con Moisés. Lo trata conforme al pacto que Dios estableció con él y registrado en el Pentateuco. Hay muchas otras razones, ahí se le mencionó solamente algunas, por las cuales Mi viene el hermano, juicio de Dios. ¿Sí, hermano Jaime? mire, si usted mira el capítulo 22 que estamos analizando ahora, del versículo 23 al 31, lo que pasamos recién, Sí. si usted lo pone en comparación en forma paralela con el capítulo 1 de Isaías, la advertencia que hace Dios a través del profeta Isaías, de que volvieran, Dios le está advirtiendo que vuelvan a hacer lo correcto. Dice, venir luego, porque vuestros pecados serán emblanquecidos, etc. Ya aquí el Señor ya está determinando sentencia, ya la ira de Dios está sobre el pueblo, los príncipes, los sacerdotes, o sea, no se escapó ninguno. Advirtió hace 400 años y ahora el Señor ya está dando cumplimiento a los que ellos no cumplieron. Exacto, así es. Así es. Y bueno, lamentable, aquí ya nos encontramos en pleno juicio. Ya aquí estamos en guerra en esta época. Porque estamos en el periodo 597-586. En ese periodo nos encontramos. Y la invasión comenzó en el 605, cuando se convierte en potencia en la batalla de Carquemis de los babilonios con los de Egipto. Ahí comienza la invasión sobre los judíos, se llevan a un grupo. Y después se llevan a un segundo, 597. Y estamos en este periodo crítico. Inmediatamente antes, pero muy cercano, inmediatamente antes de la destrucción total de Jerusalén. En ese lapso de tiempo nos encontramos acá en la sección de la profecía de Ezequiel. Y el Señor sigue hablando, esto es lo importante, habló antes de tiempo, habló cuando se están cumpliendo los juicios, y después va a seguir hablando cuando los juicios se cumplan, advirtiendo al pueblo de Dios. Y antes de que se cumplan todas las profecías del Antiguo Testamento, envía a otro profeta, Juan el Bautista. Y después cuando se cumplen todo lo que dijeron, por medio de Jesús. Y después cuando Jesús asciende, continúan con el mismo mensaje los apóstoles. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempo de refrigerio delante de la presencia del Señor. Es lo mismo que han predicado los padres de la iglesia, los padres apostólicos, Juan Crisóstomo: arrepentíos y convertíos, aprended a hacer justicia al huérfano, a la viuda, al pobre, al desamparado, al extranjero, amar la justicia y renunciar a la codicia, a la opresión. Le dijeron a Crisóstomo, le dijo a las autoridades máximas, los emperadores de Constantinopla. Sufrió, como todos los profetas, el exilio, murió en el exilio. Murió por la tortura que sufrió durante el exilio. Que el mensaje evangélico, arrepentidos, convertidos, el mensaje nuestro, el arrepentidos y convertidos, una y otra vez. Desde, no sé, alguien de un curso, no me acuerdo si fue la semana pasada o no, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es el mismo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado, ya llegó, no se ha consumado todavía. Por eso deben arrepentirse antes de que se consuma, porque cuando se consuma los tiempos finales no habrá más arrepentimiento, oportunidad para arrepentirse.
Esa es la historia de la salvación, estamos estudiando la historia de la salvación, la historia de cómo se llevó a cabo la redención de la humanidad. Aquí se están preparando el terreno para la venida de Jesús de Nazaret. Las analogías, las dos hermanas se mencionan aquí. ¿Cuáles son estas dos hermanas? Una es Israel, que es la hermana mayor. Bueno, se dice hermana mayor, lo más probable es porque son más numerosos y porque son 10 tribus. En cambio, la de Judá es solamente Judá y Simeón, que fue absorbida finalmente. No, no sirvió a Dios, y la de Judá no, al ver el ejemplo, no se apartó del pecado, continuó el mismo pecado de su hermana, la mayor Israel. Se prostituyeron, se hicieron rameras, dice este vocablo, o se prostituyeron. ¿Contra quiénes se prostituyeron? Con los asirios, ya lo había mencionado anteriormente, acá lo repito otra vez, y los babilonios. ¿En qué consiste esta prostitución? ¿Se fueron a adorar a los ídolos de Babilonia o a los asirios? No está hablando específicamente de eso. Aunque sí, adoptó algunos dioses de todas estas naciones. Pero sin embargo, esta prostitución tiene que ver con las ayudas políticas y militares en la cual estaba confiando los de Judá, con Babilonia y con los asirios, históricamente. Eso es visto por Dios, esas alianzas políticas y alianzas militares son vistas por Dios como una infidelidad, como una traición. Lo ve como una prostitución, porque si hubiesen confiado solamente en el poder de Dios, Dios lo hubiese sido capaz de defenderlo. Y ya lo había demostrado en la época de Ezequías, cuando un ángel mató a 185.000 de los asirios, en la mañana eran todos cadáveres. Lo único que tuvieron que hacer, lo más probable, es sepultar a tanta cantidad de muertos para que no se infectaran, no se contaminara la tierra, pero, pero Dios los liberó solamente por la oración del rey Ezequías, por la intervención de un profeta que había en esa época, el profeta Isaías. Pero a esta altura están confiando en las alianzas políticas, con los asirios, con los babilonios. Pero no solamente eso, sino que también pasaron a sus hijos por fuego. ¿A qué equivale esto, a pasar a sus hijos por fuego? A sacrificar a sus hijos al dios Moloch. Practicaron esos sacrificios, practicaron la idolatría, profanaron el templo de Jerusalén. Por eso, esas son las razones que menciona el autor para referirse a Israel y a Judá como prostitutas o como rameras. Se prostituyeron por esta alianza política y por la idolatría. Después, el autor menciona una parábola. En el capítulo, más parábola, menciona varios recursos didácticos aquí el profeta para ilustrar sus sermones, sus prédicas o sus oráculos proféticos. Acciones simbólicas de él mismo constituye el mensaje. Ahora cuenta parábolas también para despertar la curiosidad y para que se fije el mensaje. Esta parábola tiene que ver con la olla hirviente. Capítulo 24, verso del 1 al verso 14. Vamos a leer esta parte en dos secciones. Del verso 1, hermana Belén, por favor, del verso 1 hasta el verso 8, por favor, y el hermano Carlos, del verso 9 hasta el 14, hasta el verso 14. Y vamos a analizar esta parábola de la olla hirviente. ¿En qué consiste? Del 1 al 8, ¿cierto? 24. Por favor, Ya. hermanas. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénalas de huesos escogidos. Toda una oveja escogida, y también enciende los huesos debajo de ella.
haz que hierva bien, cuece también su hueso dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor. Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. Porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada, la he derramado. No la derramo sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee, y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. En vano se cansó, y no salió de ella su mucha herrumbre, solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado. Vendrá, yo lo haré. No me volveré atrás, ni te tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Muy bien, muchas gracias, hermana Belén, hermano Carlos. La olla, esta es una olla rumbosa, que tiene rumbes, o óxidos, bien oxidada. ¿A quién representa esta olla? Al pueblo. Más bien Jerusalén. a Jerusalén, la Jerusalén. ciudad de Jerusalén. Anteriormente dijeron ellos, nosotros somos como carne en medio de una olla. Parecía que Jerusalén nos va a proteger. Debían llenarla, lo que hizo un profeta, no sé, una olla tuvo que haberla comprado, la pidió prestada, y tuvo que montar ahí la escena, la escena dramática. Algo como esa imagen que vemos ahí, una olla de fierro, pero yo lo más probable que haya sido una olla más o menos considerable, prestado de él, eso no lo sabemos. Hace fuego también y comienza a arrojar carne. Los animales también, los animales habrán sido de su propiedad, eso tampoco lo responde el texto bíblico, pero monta esta escena, hace todo una escena teatral para simbolizar su mensaje. Debía llenarla con agua y echar trozos de carne. ¿Qué representa estos trozos de carne que son arrojadas a esta olla? ¿A quién podrían representar? Sus habitantes. Los habitantes de Jerusalén. Se supone se ocultaron en esta ciudad, como quien se oculta de una olla. Luego, el combustible debajo de ella, para hacerla hervir. ¿Qué podría simbolizar este combustible que debe hacer hervir a esta olla? La, la visión ya es aterradora para los que están viendo acá y si se lo explican a los judíos, ¿no? ¿Sí? La leña o el fuego, la leña. El combustible, la leña y el fuego también que hace hervir a esta olla, ¿qué podría representar eso? Bueno, el fuego significa purificar, castigar, ira. Pienso que, como estaba hablando, como dijo usted acá, que estamos en los últimos tiempos ya de Jerusalén, Mm, me parece que está hablando de Nabucodonosor, de sitiar la ciudad, está claro, ¿no? con quemar la ciudad, ¿no? Algo así. Está claro, ¿no? El asedio y la severidad del castigo, es decir, son asediados por todos lados. Y como hay combustible, es decir, este asedio va a ser terrible. Lo más probable es que se acerca a los judíos a preguntarle qué significa todo esto que están montando ahora. Porque la gente se acercaba, porque era como ir a ver a un cantante, a un artista.
Y él le comienza a explicar lo que estamos explicando, analizando en este análisis de la parábola. Luego el profeta debía sacar indiscriminadamente pedazos de carne, con algunas tenazas, lo más probable, no creo que haya sido con las manos si estaba hirviendo eso, y comienza a esparcirlo. ¿Qué podría indicar este acto de indiscriminadamente comienza a sacar trozos de carne? Sacarlo de la olla. ¿Qué podría? Esparcido. Que serán esparcidos. El exilio, serán esparcidos entre las otras naciones. Todo eso lo está explicando el profeta Ezequiel a los que le van a preguntar este símbolo de la olla hirviendo. Finalmente debía poner la olla vacía sobre carbones a fin de que su herrumbre o su óxido y la suciedad que pudieran ser fundidas y consumidas. ¿Qué simbolizará este acto? Tomar la olla rumbosa, oxidada, dejarla entre carbones para que sea fundida y consumida la herrumbre. Puede ser el exilio, Y el exilio va a producir purificación. la purificación. Todo eso simboliza esta parábola de la olla hirviente, o la olla hirviendo. Jerusalén va a ser purificada. Pero como ellos no quisieron purificarse solos, Dios lo va a purificar, llevándolo a Babilonia. Es lo mismo que hemos venido hablando durante todo este tiempo, desde que comenzamos Profetas Mayores, de lo que hemos venido hablando con el profeta Isaías. Es lo mismo, pero explicado de otra manera. Ahora, por medio de la olla hirviendo. Ahí vamos, ahí estamos viendo que el mensaje es el mismo, pero se va presentando de distintos modos. Se va mirando desde distintos puntos de vista, empleando muchas figuras, muchos recursos didácticos, y muchas personas también, Isaías, Jeremías, el profeta Ezequiel, para darle el mismo mensaje al pueblo de Dios. En las predicaciones, igual por eso el Señor emplea una diversidad de predicadores, empleando tanto y diversos recursos, pero el mensaje es exactamente el mismo. Iglesia de todo tipo, para todos los gustos, pero el mensaje es exactamente el mismo. Porque Dios está preocupado de la gente que adapte el mensaje y lo haga suyo. Bien, eso es lo que podemos aprender. Después viene otra algo más terrible todavía. Ahora ya no solamente tiene que cortarse el pelo, dormir al lado izquierdo, al lado derecho, comer pan inmundo. Ahora se le muere la esposa al profeta Ezequiel, capítulo 24, verso 15. Terrible la escena esta, En el verso 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Mira el mensaje que le da el Señor. Reprime el suspirar, es decir, reprime el dolor. Le dice, la angustia, reprímela. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti, pon tu zapato en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan del lutado. Tremendo mensaje que le da. Es un ser querido acá, es la esposa de él. El deleite de sus ojos le está diciendo, ha fallecido repentinamente. ¿Qué más hablé al pueblo por la mañana? Y por la tarde murió mi mujer, dice el profeta Ezequiel. Y en la mañana hice como me fue mandado. ¿Qué estamos viendo ahí del profeta? Una obediencia, pero absoluta, de reprimir sus emociones. Le va a preguntar al pueblo, él le dijo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Yo le dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor. Yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío. No va a lamentar el Señor la destrucción de Jerusalén y de los judíos. No va a llorar. Anteriormente le estaba diciendo, no voy a tener misericordia. No voy a tener compasión. A Jeremías le dijo, ni siquiera ores porque no te voy a escuchar.
y ahora lo hace por medio de la vida del profeta Ezequiel. Aquí Ezequiel, ahora él es el mensaje, lo es las experiencias desastrosas de la vida, las experiencias terribles, las tragedias que él está viviendo, eso constituye el mensaje. Sin necesidad ni siquiera de hablar, ya está comunicando el mensaje acá. Lo están viendo por la calle. Por ejemplo, a Osea lo veían por la calle. Sabían todo lo que le había acontecido. Pero él es el mensaje viviente, va caminando el mensaje. La gente ve, reflexiona, medita sobre su vida, conversan sobre la mesa, sobre la vida de esta gente, de los profetas, de Oseas, de Isaías que caminaba desnudo, del profeta Ezequiel, se le muere la esposa y no llora. Se comenta entre la gente lo que estaba aconteciendo acá. Porque ellos constituyen el mensaje viviente. Está encarnado el mensaje en ellos mismos, en su propia experiencia de vida. Mire todo lo que nos enseñan los profetas de Israel. Nos están diciendo que nosotros mismos debemos constituir el mensaje. Debemos transportar el evangelio en nuestro estilo de vida. Y que la gente lea el mensaje en nosotros mismos. Tremendo el desafío es grande para los creyentes, ¿eh? Para nosotros, el desafío que nos plantean estas personas de la antigüedad. Esos eran los profetas que pasaban por tragedias, que eran obedientes absolutamente a la voz de Dios, que era acá reprimir hasta sus propias emociones, negándose a sí mismo, porque estaban muertos. Cristo dijo que debían morir, debían crucificarse juntamente con Cristo. El apóstol Pablo también dijo que con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque él no es capaz de reprimir, porque ya está negado totalmente a sí mismo. Ya eso es lo que vemos en esta situación, ¿eh? Aún en los momentos de duelo personal, Ezequiel todavía es profeta de Dios. La manera en que un creyente actúa durante una crisis personal puede a veces hablar mucho más fuerte que las propias palabras. Cómo uno se enfrenta a la crisis, o cómo uno se enfrenta y le pone rostro al dolor o al sufrimiento humano. Eso es lo que va a hablar con más fuerza que más que las palabras de nosotros. Algo también que se debe considerar acá de Ezequiel, que no debe lamentar la muerte de su esposa. Este mandato es específicamente dirigido para el profeta Ezequiel, para un momento en particular, muy puntual, para ilustrar el juicio sobre Jerusalén. No es un mandato para todos los creyentes, sino solamente para Ezequiel, porque alguien podría llegar a la conclusión, es que si nos muere un familiar, está prohibido llorar, porque el Señor le dijo a Ezequiel que no debía llorar por su esposa y por ningún ser querido. Es una ilustración solamente para Ezequiel, de manera puntual, para un momento específico, para ilustrar un evento histórico en particular que ocurrió el 586, la destrucción de Jerusalén, nada más. Bueno, nunca tampoco he sabido de algún caso de que no se deba llorar o deban reprimir sus sentimientos cuando muere alguien, como algún ser querido. Pero por si acaso lo mencionamos, ¿eh? Por si acaso, si alguien podría extremar el pasaje bíblico y aplicarlo a su vida personal. Hay algunas cosas que se pueden aplicar y otras obviamente que no, como esta, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, sobre esta parte de todas las ilustraciones y la forma de predicar el mensaje de esta gente, de Ezequiel? Profe, ¿Mm? este relato se me hacía muy similar, pero en otro contexto muy diferente. ¿Mm? Una vez escuché la entrevista que le hicieron al pastor Alejandro Bullón, Ya. y cuando uno de sus hijos comete adulterio y finalmente tiene que afrontar toda la situación, y él estaba en una campaña evangelística, estaba a punto de predicar, Mm. y la comunicación en ese tiempo no había sido muy buena. Y su hijo lo llama y el pastor le pregunta cómo está, y el hijo le dice, sí, más o menos. Y básicamente el hijo no se sentía perdonado por Dios en este caso,
confesaba su pecado y todo, pero no se sentía perdonado. Entonces, el pastor no alcanza a terminar de hablar con su hijo y lo llaman que ya era su turno de salir a predicar. Entonces, él, claro, sale a entregar el mensaje en ese momento, pero la gente no se percata de que la persona que estaba hablando en ese instante con ellos, o que le está anunciando el evangelio de reconciliación y todo, estaba destrozado por dentro, porque tenía una pena tan grande por su hijo. Entonces, son hombres realmente valorables lo que hacen, es impresionante. Uno no sé si tendría la madurez espiritual para abordar una situación así. Creo que la entrega continua puede, y la comunión con Dios puede hacer eso, pero es destacable la función que ejercen, muy noble. Extraordinario, ¿eh? Un pastor ayer me estaba comentando de estos son los profetas. Estos son los auténticos, verdaderos, bíblicos profetas de Dios. Esta gente. Él lo estaba comparando con los profetas modernos, que predican prosperidad, le va a ir bien, van a ser exitosos, famosos, predican con la finalidad de motivar a las personas para ser felices en la vida, exitoso en la vida. La predicación es eminentemente consumista, exitista, materialista del siglo XXI, de la sociedad posmoderna. Pero también lo predican con la finalidad de poder recibir una buena ofrenda después cuando son invitados estos profetas. Pero él lo comparaba con estos profetas. Estas personas son verdaderos profetas, auténticos profetas. Las exigencias que le pedía el Señor. Y el mensaje también que le correspondía predicar. Bien. Sigamos avanzando aquí. Sigue predicando el profeta Ezequiel. Como el profeta Ezequiel no es el profeta de un Dios territorial, local, restringido solamente a Jerusalén, sino que es el Dios universal, también le dirige la palabra a las otras naciones. Ahora contra Amón, antes lo había mencionado ya. ¿Por qué? Porque se burlaron cuando fue profanado el templo de Dios. Por el solo hecho de burlarse, cuando estaba siendo destruido el templo de Jerusalén por los babilonios, entonces van a recibir el juicio de Dios contra ellos. Se alegraron por la suerte corrida por Israel. Pero es absurdo esta de burlarse por la suerte corrida por este pueblo, si Nabucodonosor viene contra todos ellos también van a correr la misma suerte. Contra Moab. ¿Por qué hay una profecía contra los moabitas? Porque Moab miró a Judá con desprecio. Serán tomados por el pueblo del oriente. Cuando era castigado por Dios, por los babilonios, ellos se burlaron, o lo miraron con desprecio, pero ellos también van a correr la misma suerte de lo de Jerusalén, y por el mismo pueblo que son los babilonios. ¿Contra Edom después? Contra Amón, contra Moab, contra los edomitas. Ellos pues dieron rienda suelta a todo su odio, uniéndose a los caldeos en la destrucción de Jerusalén. Y luego atrapando y matando a los judíos fugitivos. Mire todo lo que hicieron los edomitas. Se unieron al ejército babilónico, a formar una alianza política y fueron a destruir a los judíos. Y a los judíos que escapaban, lo tomaron y lo atraparon y los mataron igual. Qué terrible, lo que hicieron. Y ocuparon parte del territorio judío hasta el Hebrón. Por eso se formaba una alianza política con los babilonios, porque dijeron: nosotros te vamos a servir, te vamos a apoyar en la guerra, pero con la condición que nos des una parte, una porción de la tierra conquistada. Y así ocurrió. También viene un juicio contra los edomitas. Contra los filisteos. Contra Tiro. Contra Sidón. ¿Por qué contra Tiro y contra Sidón? Porque creyó que la destrucción de Jerusalén sería una oportunidad para hacer riquezas. Por esa razón serán castigados los de Tiro, por esta mentalidad mercantil, por esta mentalidad comercial. Ellos eran comerciantes. Entonces dijeron: hay una guerra,
y nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad para poder hacernos ricos, millonarios. Para que las empresas armamentistas, cómo ellos lucran cuando hay guerra. Están en la desesperación los países para armarse hasta los dientes, la última tecnología en armamento. Entonces, cuando ellos pueden vender su material bélico gracias a la guerra. De lo contrario, si no hubiese este peligro, temor a la guerra, y si no hubiese guerra, el negocio no prospera. Acá lo de Tiro también. Me conviene que haya guerra, necesito que haya guerra porque necesito vender armas. Acá ocurría lo mismo. No necesariamente con las armas, sino por el mismo contexto y todo lo que produce una guerra. Dijeron, nosotros nos vamos a lucrar con la guerra de los babilonios contra los de Jerusalén. Por esa razón fueron castigados. Contra Sidón. También fue castigados contra Sidón. Contra los de Egipto también. Sidón contra Egipto, hay una profecía. Porque ¿qué dijeron cuál es el problema de Egipto? Tenían un orgullo nacional. Se sentían orgullosos por su nación. Si Tiro era dinero nuevo, entonces Egipto era dinero viejo. Su orgullo radicaba en lo que había heredado y al parecer conservaba para siempre. Ella era un país vasto con considerables recursos económicos. Por eso ellos dijeron, no vamos a caer nunca. Y lo que ocurrió, cayeron juntamente con toda la otra nación alrededor. Ya. Esas son las razones por las cuales viene el juicio sobre todas estas naciones. Después, en el capítulo 33, nos encontramos ahora. La responsabilidad de la atalaya se repite otra vez. ¿Cuáles son las responsabilidades de la atalaya? Advertir ante el peligro. Ezequiel tiene la responsabilidad de ser atalaya, de hablarle al pueblo. Llama nuevamente, todavía sigue llamando al Señor al arrepentimiento, aunque ya hay un grupo que se encuentra en el exilio, sigue llamando al arrepentimiento porque la conducta del pueblo no ha cambiado, sigue siendo la misma. ¿Qué decía el pueblo en esta circunstancia? Estamos en el capítulo 33, en el verso 10. Por favor, aquí vamos a leer otra vez esta parte, a ver cómo estamos en la hora. No, mejor, vamos a avanzar más rápido. En el verso 10, el pueblo decía lo siguiente. Decía que no había posibilidad alguna de vivir debido a sus pecados. Y ellos están reflexionando, ahora recién están reflexionando que son pecadores y que ya no van a vivir, no hay ninguna posibilidad ahora, por todo lo que va a acontecer. La muerte de su esposa ocurrió el 587. Y Ezequiel le dice, no le dice exactamente el año, pero dice, esto es lo que va a ocurrir con los judíos. Van a ser destruidos, Dios no lo va a lamentar. Pero estamos a un año de distancia, porque el 586 cae Jerusalén. Por eso ya el pueblo ya ha visto al ejército, ahí está. Si ellos están viviendo en Babilonia, se están preparando el ejército, se están armando, están viendo los desfiles del ejército que va rumbo a Jerusalén. Entonces yo me imagino que la gente está viendo a estos soldados que están yendo a Jerusalén con caballos, con lanzas, con ariete, y son miles y miles de personas, guerreros furiosos, adiestrados para batallas, todos sanos, gente belicosa, experta en la batalla. Entonces perdieron toda la esperanza. Ahora los judíos dijeron, no vamos a sobrevivir, porque realmente ahora sí que nos damos cuenta que somos muy pecadores, no va a vivir ninguno. Decían que el Señor no actúa con justicia por ese juicio, por esa destrucción que está causando sobre el pueblo de Dios. La respuesta de Dios, ¿cuál fue? Dios le responde, no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Ese es un verso bíblico magnífico, ¿eh? En el verso 11. Dile, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveo de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La misericordia de Dios, ¿eh? Se pueden salvar si se arrepiente. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Un mensaje evangelista hoy día. ¿Por qué habréis de morir? Si está la oportunidad del arrepentimiento y se salvarán.
La justicia del justo no lo podrá salvar si comete pecado, le advierte en el verso 12. Si el malvado se convierte, se va a poder salvar. Dios le advierte que cada uno será juzgado conforme a las obras. Esa fue la respuesta de Dios, porque ellos están diciendo que Dios está actuando con injusticia. No, a que le dice que cada uno será juzgado conforme a sus obras. Aquí está la expectación terrible. Estamos en el 587, en ese periodo 586. Ha visto que el ejército avanza contra Jerusalén. Han perdido la esperanza. Ya los corazones están latiendo con más fuerza. La angustia finalmente se cumple. Llega una persona de Jerusalén que ha escapado. Un fugitivo ha escapado y ha llegado a Babilonia. La noticia consistió en informar la caída de Jerusalén. Increíble los judíos que están allá en Babilonia. Llega de pronto una persona desesperada, ha caído Jerusalén. Lo que se le ha estado predicando más de 150 años atrás, y que ellos pensaban que nunca iba a ocurrir y que Dios no veía absolutamente nada, que en vano se le predicaba o profetizaba la destrucción, ahora ya se cumple. Se cumplió todo lo que le predicaron. Antes de la noticia el profeta había quedado mudo. Los habitantes que habían quedado en Jerusalén tenían grandes expectativas, pero todavía continuaban en su corrupción. Ezequiel, esta parte me gusta cómo lo presenta el profeta Ezequiel. Hermano David, por favor, estamos en el capítulo 33, verso del 31 al verso 33, por favor. ¿Cómo consideraba el pueblo? 33 del 31. Al 33, por favor, mi hermano. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Muy bien. El profeta Ezequiel entonces era para los judíos un artista, un cantante de música romántica. Canta muy bien, pero no pondrán por obra ni practicarán nada de lo que le está diciendo. Arrepiéntanse, volveos a mí, hagan justicia al pobre, al huérfano, al viuda, al desamparado. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel? A ellos le gusta cómo lo menciona, cómo lo dice, y las ilustraciones que emplea, las figuras didácticas, pero el mensaje le da lo mismo, le resfala el mensaje, no le toman en cuenta en absoluto. Es un artista nada más. El que la gente asista en masa a un evento religioso o a oír a un predicador no quiere decir eso que le van a hacer caso, ¿no? Somos testigos de eso. Miles de personas pasan a convertirse. Cuando vino Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, cuando vino G. Ávila, yo estuve anotando a las personas que pasaban a convertirse. Era uno de los ujieres, anotaba a la persona ahí. Y después los veía como un mundano, sin ningún cambio, después de algunos meses. Se registraron 1500 almas convertidas para el Señor, se ganaron. Puede ser un poco menos, bueno, yo creo que para los predicadores con uno ya es suficiente, se cumplió el objetivo. Pero las personas en masa que pasaban, era ir a escuchar un predicador nada más. Pasaron por curiosidad qué ocurría, pero siguieron su estilo de vida como siempre. El hecho de que la gente asista en masa a un evento religioso o a oír a un predicador no quiere decir que le van a hacer caso. Y el hecho también de los resultados que se produzcan en una predicación tampoco quiere decir absolutamente nada. No se mide
el éxito ministerial por los resultados que se produzcan de manera externa. Aquí estamos viendo que con Ezequiel, con Jeremías, con Isaías, nadie se convirtió. Nadie le hizo caso. A Jeremías lo llevaron a la cárcel, lo encerraron, luego lo llevaron a Egipto, al exilio, y allá lo mataron. No se convirtió nadie con Jeremías. El profeta Isaías le consultaban cuando estaban realmente muy angustiados, cuando venían los asirios sobre ellos, pero después se olvidaban. Y en la época de Manasés, siguieron al profeta Isaías, se escondieron en un árbol y cortaron el árbol, lo aserraron con Isaías dentro. El profeta Ezequiel lo iba a escuchar de la gente porque le era muy curioso, era un artista, para distraerse un rato, para recrearse, lo iban a escuchar, pero tampoco le iban a hacer caso. Por lo tanto, los resultados no dicen nada. No quiere indicar si es lleno del Espíritu Santo. No, toda esta gente era llena del Espíritu de Dios. Él dice una y otra vez, vino el Espíritu Santo en mí, entró el Espíritu de Dios en mí, me elevó el Espíritu. Una y otra vez lo menciona. Lleno del Espíritu, pero no le hacían caso a la gente. Por lo tanto, si hay conversiones, no quiere decir nada aquello. Si se reproduce la imagen de Cristo en estas personas, los creyentes, ahí hay un resultado bíblico auténtico, verdadero. Ocurrió el desastre, lo que se había venido predicando hace tanto tiempo ya ocurrió. Ahora comienza el profeta Ezequiel, que Dios le va a levantar un pastor. Ya no hay pastores porque fueron todos muertos ahora. Y los que vivieron fueron llevados al exilio, otros a espada, otros murieron por pestilencia, otros por hambre, otros por las fieras del campo, otros se lo comieron los perros, otros las aves. Porque habla de perros, de animales salvajes, de aves, porque gente murió en el camino, iban heridos, se lo llevaron cautivos, los que no pudieron sobrevivir quedaron tendidos en el desierto, por lo tanto las aves se lo van a comer. Una desesperación total del pueblo. Pero Dios le dice que les va a enviar pastores, los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿Qué han hecho? No cuidan el rebaño, tratan al rebaño con crueldad y violencia, han dispersado las ovejas más débiles. Para salvar a sus ovejas, el Señor le va a dar un pastor. Establecerá un pacto de paz con ellos y les dará una tierra famosa por su cosecha después que haya ocurrido este desastre y después que ya ha caído Babilonia. Muy bien. Eso es lo que teníamos que ver hoy día, mis hermanos. La próxima semana repasamos esta parte y concluimos la próxima semana. Terminamos y quedan 2 disertaciones más. A ver, aquí la hermana Marjorie falta y sería la única. Yo, El hermano Gabriel también. ¿Hermano Jaime igual falta? sí, Hermano Jaime, recuerda entonces la próxima semana para correcto. dejarlo registrado acá. Perfecto. Hermano, ¿Sí, hermano Jaime? en relación a los falsos profetas, escuché una vez una predicación y el predicador sacó dio una enseñanza, pero muy breve, Ya. en relación a una persona que trabajaba en un banco. Y decía él cómo reconocía los billetes falsos con los verdaderos. Y dentro de la predicación dijo, yo he estudiado tanto el billete verdadero que cuando me llega un billete falso en mis manos lo conozco enseguida. Y el predicador dijo, mientras más conocemos la palabra de Dios y escudriñamos la escritura, nos damos cuenta cuando hay un falso profeta en presencia. Sí, muy bien, pues. Sí, por eso que el pueblo de Dios, el pueblo evangélico, históricamente se ha destacado por ser un pueblo que conoce la Biblia, maneja muy bien la Biblia, conoce la historia de la iglesia, la historia y el desarrollo de los dogmas y doctrinas cristianas fundamentales. Históricamente fue así, lamentablemente ahora ya no estamos muy bien en esa área, por la multitud de doctrinas falsas que andan diseminados en todas partes. Pasan desapercibidos. Pero el que conoce la doctrina, el desarrollo de las doctrinas bíblicas también, se da cuenta la falsedad de algunas doctrinas, el engaño de algunas doctrinas.
el peligro de algunas doctrinas. Bueno, siempre han existido estas personas, los profetas falsos, para engañar al pueblo, destruirlo. Muy bien, mis estimados hermanos, vamos a concluir con una oración. La próxima semana reflexionen en el examen final, porque se plantean las mismas preguntas anteriores. Lecciones prácticas, espirituales, de qué manera le ayuda al ministerio todo lo que hemos aprendido, lecciones políticas también, económicas, entre otras. Eso lo puede ir anotando en su cuaderno. Mientras tanto, bueno, corresponde dar el examen. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor. Hermana Miriam, por favor, nos dirigen una oración para concluir. Y también vamos a pedir por la hermana Eliat del Carmen Riquelmes Urra, que está enferma de cáncer en Argentina, que es hermana de nuestra hermana de Valdivia, hermana Ruth Riquelme, que se le está extendiendo a su cuerpo y el Señor le tenga misericordia. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar estudiando hoy día en esta clase y aprender más de tu palabra, aprender a conocerte más y todos los consejos que recibimos a través de tu palabra. Te damos gracias también por nuestro hermano Paulo, que él nos enseña cada martes. Y también en esta hora queremos pedirte por nuestra hermana que se encuentra delicada de salud allá en Argentina. Te pedimos, Señor, que tú hagas una obra en ella, así también en sus familiares, Señor. Sé que pasar por un proceso de cáncer no es fácil en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que tú le des la paz y consuelo en su corazón también en este proceso y también a sus familiares. Te pedimos también por todos nuestros hermanos que estuvieron hoy día en nuestra clase, que tú les bendigas a cada uno de ellos y también a los que no pudieron estar. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Síguenos guardando y dando sabiduría e inteligencia para poder poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermana Miriam. Que el Señor le bendiga y le guarde, mis estimados hermanos, que descansen.